comenzar a visualizar la información. Ahí está. Estoy en esa ventana también. Perfecto, instalado, ok, súper. Listo. De alguna forma, esto trabaja por capas, ¿ya? ¿Qué significa que trabaje por capas? Que tengo al lado izquierdo mis secciones de modelado. Está viendo el programa, pero como que demora mucho, encuentro. Sí, tranquila. Puede ser que la primera vez se demore un poco más, después lo hace más fluido por la carga de librería y cosas por el estilo. Pero bueno, ahorita tranquila, hoy día va a ser solamente una clase de muestra, más que de alguna configuración muy avanzada. Así que tranquilidad ante eso. Dentro de estas figuras yo tengo tres complementos. El primero, para los que me hablaban del Excel y buscaban de alguna manera consolidar, esto te hace, yo digo, la mitad del trabajo. Generalmente en Excel uno tenía muchas hojas de información, como decía el compañero José, él se conectaba a una base de datos, que también es otra forma de conectarse. Quizá a lo mejor uno se podría conectar a un RP de la compañía o a un software de la compañía que almacene información a rescatar los datos y que de alguna manera son alternativas que el Excel también las trae, pero quizás un poco más ocultas o no tan conocidas, ¿ya? En esta variable de organización o de modelado, que técnicamente es el concepto que esto asume, es donde yo me voy a encontrar con mis tablas, entre comillas tablas, porque en Excel vamos a tener siempre hojas de información, hoja 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero que de alguna forma aquí se conocen como tablas de datos, ¿ya? La segunda capa, insisto, como uno generalmente la podría encontrar, es tu capa de datos, en donde aquí tú te vas a encontrar con la información lo más similar al Excel de cada una de las hojas que te van a aparecer en tu complemento. Insisto, ya lo voy a mostrar con datos para que tú puedas entender cómo esto se va a visualizar. Y lo relevante de esto es que en tu hoja datos tú vas a tener el concepto de poder editar o transformar una consulta, ¿ya? Para los que conocen un poquito más de Excel, las versiones más avanzadas han ido agregando componentes como Power Query, Power Maps, Power Pivot, que de alguna manera buscan llegar a este final, en donde si yo me voy a editar consultas, automáticamente él me va a abrir un editor que se llama editor de Power Query, que es esa variable que de alguna forma aparece en esa definición, editor de Power Query. Con ese editor de Power Query yo de alguna manera pudiese técnicamente resolver de cierta forma la reestructuración de los datos, manipular quizá un reemplazar o un texto en columnas o alguna variable condicional o implementar un sí o un sumar sí, que son algunas funciones que son de las más comunes y que de alguna forma es la evolución del Excel, pero que lamentablemente bajo esta idea no lo tenemos en español y está solamente en inglés bajo esta forma de trabajo a modo de consola. Eso es lo que hace de alguna manera tu configuración. Tengo invertir, transponer, cambiar el tipo de datos, obtener alguna estadística. Para los que han visto Python les va a ser quizá parecido el símbolo de RStudio o la PY, que son las extensiones IPNB de Python como tal. Si quisiera agregar una columna, yo podría tener columnas calculadas, podría extraer, podría combinar, podría duplicar variables que, insisto, existen en el Excel. Oye, podría generar una columna nueva, pero que esto es a través de un sí. Antes el sí te respondía verdadero o falso. Aquí yo podría generar una nueva columna que antes no existe, también bajo un tema de condiciones. Si es mayor a tanto, que tenga buen sueldo, si es menor a tanto, que tenga menor sueldo, o si es entre tanto y tanto, que tenga tal condición. Variables que de alguna forma vamos a mapear o vamos a reconocer que son nativas del Excel, pero que de alguna forma se pueden aplicar bajo esta idea de trabajo del modo de datos y que de alguna manera finalizan o culminan con la expresión del informe, que de alguna manera es donde decía la compañera, oye, se hacen cosas súper potentes, súper llamativas, y claro que sí, o sea, efectivamente lo que dice la compañera es efectivo, que hay cosas que son súper llamativas para poder implementar reportería quizás en un nivel más
profesional, si lo quisiéramos ver ahora con las herramientas más actuales, o quizás no tan profesional y más moderno, en desmedro de lo que trae Excel por defecto. Entonces, generalmente son tres capas, en donde en la primera capa, que se llama modelo o modelado, tú vas a tener todas tus hojas de cálculos o todos tus orígenes. En la segunda hoja, tú vas a tener de alguna manera toda la transformación, crear alguna columna, calcular algún campo, o obtener algún reemplazo de objetos, de valores o alguna condición en particular en esta segunda capa, que es la capa de datos, la cual se modifica, pero nunca toca tu base principal, que técnicamente es el modelo. O sea, tu modelo trae la información del Excel, pero de alguna forma nunca se vea tocado tu base de datos, sino que él simplemente en el tema de los datos transforma todo lo que tú vayas a aplicar. Y esta última que trae infinidad de variables, que yo podría agregar un botón, si quisiera desplazarme o tener algún conjunto de valores o formas que yo pudiese de alguna forma poder editar, ¿ya? Editar consulta, una nueva página, que es como agregar una nueva hoja de Excel. En la parte inferior yo tengo página 1, si voy al más, de alguna forma me voy a encontrar con la página 2, y si me voy al más con página 3, es como decir en el Excel hoja 1, hoja 2, hoja 3, que de alguna manera nos van a permitir generar reportes algo más dinámicos en cuanto a la configuración. Ahí voy a eliminar. Y por último, de alguna u otra forma, lo que yo busco explicar es que tengo opciones de objetos visuales. Si quisiera traer un ejemplo, esto siempre me va a traer esta estructura. Si yo quisiera traer, por ejemplo, un mapa, el mapa me lo va a cargar y me va a entregar una ilustración, pero que de alguna u otra forma no es nada si es que yo no tengo datos. Entonces yo podría traer matrices, tablas o alguna gráfica en particular, pero de alguna otra forma esto nada tendría sentido si es que yo no tengo información. Entonces puedo tener mapas y estructuras y cosas por el estilo, pero sin data esto no hace absolutamente nada. Todos elementos que de alguna forma te explican de manera gráfica qué es lo que yo pudiese ir generando como dato o como información. Súper relevante en esta primera etapa, sin aún manipular datos, es que si yo tengo seleccionada esta, digamos, estructura de datos y tomo otro gráfico, automáticamente lo sobrescribe. Entonces, un punto relevante es que yo debo estar posicionado en ese lugar, en un lugar vacío, sin marcar ningún elemento, para que yo pueda agregar de alguna forma ese medidor y automáticamente él me va a traer la variable y yo la puedo acomodar y mapear como lo estime conveniente. Ahí está. Entonces, cada una de las ideas, cada una de las nomenclaturas te va a entregar de alguna forma una gráfica o una representación de datos, si es que yo de alguna manera lo pudiese ir necesitando de esa forma para poder resolver, ¿ya? Eso a modo estructural. Oye, ¿qué significa desde Marketplace o qué significa desde archivo? Si me voy al Marketplace, podría ir a buscar y de alguna manera él me va a pedir que inicie sesión. Pero ahí yo podría agregar componentes que ya están de alguna manera diseñados, ¿ya? Déjame iniciar. Ahí está. Para que podamos revisar. Profe, ¿Sí? Carolina, ¿Sí? 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 esa de iniciar sesión a mí también me lo pide en cuanto instalé el programa y es poner la sesión de Microsoft que tengo. Claro, si tú ¿Es tienes eso? un correo de Microsoft, claro, él te va a dejar ahí agregar y te va a pedir registrar y no te va a pedir a cada rato, digamos, no a cada rato, o sea, te va a dejar trabajar con tranquilidad, pero cuando tú quieres hacer algún cambio o ir a buscar a internet, de alguna manera te va a pedir solicitar la información de la cuenta de correo y que de alguna forma te va a obligar a que sea de alguna estética Outlook o Microsoft o Hotmail para poder resolver, ¿ya? Entonces mejor lo quito o Quítalo mientras, pongo ¿no? prueba. O sea, si lo quieres ¿Ah? registrar, tenemos 60 días para poder ocuparlo con la versión de publicación. Pero mientras, yo te creo que por hoy, cancélalo nomás, no es nada tan grave para poder utilizar bajo esa Perfecto. idea. Así que tranquilidad por ese lado. Ya. Gracias. Súper, gracias a ti por la pregunta. Tengo diferentes componentes que yo pudiese ir de alguna manera cargando.
algún otro tipo de gráfica o alguna presentación distinta, una tarjeta quizás más avanzada que yo la puedo pinchar y él en algún momento me podría encontrar con cosas que quizás pueden ser pagadas o no, y yo podría ir de alguna manera cargando componentes y ir quizás rellenando bajo esa forma ese elemento que se van incorporando según las variables que yo tenga disponibles en modo marketplace o las etiquetas que de alguna manera ya quedó como advanced card, que yo de alguna manera lo puedo pinchar y automáticamente esos complementos nuevos que yo voy cargando se van cargando como nuevas visualizaciones de datos que te van a entregar quizás alguna otra estética o forma de representación a tu forma de trabajar. No es más que eso. Y estos elementos, algunos gratis, algunos pagados, según lo que yo quiera traer. Un calendario, si quisiera buscar algún reloj, si quisiera mostrar el tiempo, lo quisiera agregar. Todos elementos que yo pudiese tomar como alguna forma de poder analizar. Podría traer indicadores, podría traer mapas, lo que tú estimes conveniente que de alguna forma te pueden ayudar a ti a resolver. Insisto, algunos más pro que otros, claro, algunos que quizás si empiezo a buscar van a ser inclusive pagados, pero que de cierta forma habría que ver qué es lo que se ajusta a lo que uno necesita y de alguna forma poder ir viendo de qué manera esto se podría adaptar a mi presentación. No es más que a eso. Análisis avanzado y quizás te va a entregar otro tipo de gráficas, representaciones y figuras que pudiésemos de alguna manera ir analizando. Todo eso lo vas a encontrar tú en Marketplace, que son elementos que están disponibles para poder descargar. Y si yo quisiera buscar desde archivo, es por ejemplo si es que tuviese objetos disponibles en alguna opción de mi disco, de mi computador, para que él me abra la interfaz y yo pueda descargar. Pero en este caso no tenemos objetos visuales, pero para tener la idea clara de qué es lo que yo pudiese ir generando como alternativa de uso. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí la idea? Ustedes me cuentan. Me imagino que quizás puede ser conocido para la mayoría, para los compañeros que no lo habían visto nunca, ¿se entiende la idea de trabajo? Para alguien que sea como Sí, sí muy se entiende. desconocido, ok, súper. Profe, una ¿Sí? consulta. Para alguien que se quiere enfocar como en el análisis, ¿esta es una de las herramientas básicas? O sea, aparte de Excel, obviamente, Eh, o a intermedia, y después, ¿qué otra herramienta sería como la sucesiva de esto? Sí, mira, dentro de lo que es análisis hoy día esto está como muy de moda porque viene de la mano con lo que es 365, que viene todo conectado en la nube. Después de esto ya vendría un análisis un poco más detallado con herramientas que son dedicadas 100% para el modelado de los datos, que es lo que hace la capa número uno de nuestro ejercicio, que son como ClickView o ClickSense, que son netamente reporteadores que se conectan a tu sistema. Ya no son, digamos, aplicativos que, o sea, tú lo podrías manejar con un Excel igual, pero el nivel de estadística que tiene ya son todos parámetros que el usuario de alguna manera interactúa. Esto es un reporteador y todo lo que es hoy día ClickSense, el usuario, aquel que toma los elementos y él mismo modela. Entonces, yo te diría que esto es como la capa intermedia para pasar del Excel a lo que es el mundo de análisis y de manejo de información. Creo que sería como ese el camino. Y después ya vienen herramientas dedicadas netamente a lo que es análisis de datos y herramientas, pero en donde lo que más está en el mercado, por mi experiencia, es ClickView, ClickSense, en donde uno evoluciona y que los usuarios tienen sus tablas de datos definidas y ellos toman y enlazan y te reportan, pero como todo muy manuable, o sea, ni siquiera hay fórmulas de por medio. Él te trae toda la data y la convierte automáticamente con los operadores que estén disponibles. ¿Ya? Creo que ese sería como el camino más lógico para resolver. No sé si le quedó claro a la compañera que me preguntó. Sí, claro. Súper, ok, listo. Genial. Voy entonces a compartir de alguna u otra forma una estructura de datos, ¿ya?
en donde de alguna manera voy a dejar de compartir en este equipo para que me entendieran la idea inicialmente. Voy a dejar de compartir y voy a tomar en mi otro equipo para poder tomar ya una pantalla con datos identificados, ¿ya? De alguna otra forma, el Power BI que está ahí disponible es igual que en el otro lado. Aquí yo lo tengo ya registrado y con más de algún modelo ya evidenciado para poder, de alguna forma, en esta primera clase, explicarles lo que va a ser nuestro inicio de este aplicativo. Misma temática, misma forma de trabajo, pero que de alguna u otra manera ya viene con mi registro, en donde aparece mi nombre ahí y de alguna manera está registrado, que es lo que de alguna manera aún no cargamos todos porque no es por hoy día relevante, pero aquí sí ya me está mostrando de alguna forma algunos reportes obtenidos y manipulados que los tengo disponibles en mi disco, ¿ya? Ahí está. Si te das cuenta, quizás a ti no te mostraba lo mismo y es porque quizás le falta alguna actualización que nosotros quisiéramos de alguna manera rescatar. Y lo que yo te mostraba anteriormente como gráficas que estaba enlazando, están ahí representadas como un análisis de datos. Entonces, ese reporte yo te podría decir que dentro de sus configuraciones no tiene mucha ciencia ni mucha dificultad, pero es bastante llamativo al momento de resolver. Ya tengo ahí formatos condicionales, tengo resúmenes, tengo etiquetas, tengo gráficos en dos variables, con líneas de tendencia, pero que no son más de... Profe, ahí en ¿Sí? ese archivo usted tiene distintos Excel y quedan representados, graficados así. Hoy día, para serte bien sincero, mi tabla es una sola, ahí está. Pero esto ¿Ya? me entrega toda esta estadística que yo pudiese manipular, así tal cual. Ah, Entonces, wow. todos mis complementos, yo te voy a mostrar esto en la próxima clase, tú vas a llegar a este mismo resultado y vas a decir, oye, qué simple. Y créeme que en un inicio es simple, aquí yo no tengo ningún cálculo matemático ni nada por el estilo. Simplemente esto fue arrastrar y lo mismo que yo te mostraba como un tree map, que te decía, oye, ok, tú me dijiste que perfecto, que modelabas tu mapa, ahí está, tree map, y lo voy a tomar y lo voy a arrastrar. Y ahí me lo generó. Y ahí fue la figura que yo te acabo de mostrar en el proceso anterior. Oye, pero ¿qué quieres tú diagramar? ¿Qué quieres tú modelar? Y aquí vienen tus datos, en donde tú de alguna forma tienes diferentes variables, valores, formas que de alguna manera yo pudiese cuantificar. En la estética, yo te digo, esto es como una tabla dinámica evolucionada. ¿Por qué? Porque de alguna forma él me entrega variables que son bastante parecidas al decir filtros, columnas, valores, filas. Cuando tú arrastrabas y esto automáticamente te empieza a generar. ¿Ya? Esto tú en la próxima clase te vaya a demorar quizá la clase en resolver, pero te vas a dar cuenta que esto es más simple de lo que uno pudiese pensar, ¿ya? Quizás los que tienen un poquito más de experiencia van a decir, eso lo puedo hacer en 10 minutos, pero para los que no, no es nada tan extraordinario, insisto, hoy día como dices tú, oye, qué entretenido, qué bonito, y créeme que en inversión de tiempo no es tanto lo que se requiere. Por ejemplo, tengo grupos y yo tenía categorías de productos. Es relevante, claro, entender tu data para poder entender qué es lo que quiero agrupar. ¿Lo puedo tomar acá o lo puedo lanzar directamente a mi recuadro? Ahí está. Oye, pero no te mostró absolutamente nada. Claro, porque yo de alguna forma no he gatillado ninguna agrupación de valores. Aquí solamente lo que hice fue arrastrar y que me agrupara por productos. Y yo de acá dentro de mis variables tengo propiedades, valores, ingresos, categorías, opciones. Perfecto. Yo quiero traer, por ejemplo, ingreso anual y lo voy a llevar a valores. Ahí está. Y me trajo el mapa. Oye, pero no entiendo lo que significa ese mapa. Claro, a mayor tamaño, digamos, y color, de alguna forma, él te va entregando propiedades. Y si yo quisiera esto pasar por encimita, te va a mostrar como un visor, va a ir cambiando. Y esto yo lo puedo publicar en internet y cada uno de los usuarios que lo pueda visualizar lo va a poder ir revisando. No es que te quede como una foto. Eh, ¿Qué más tiene? Oye, mira, te segmento un color y fíjate, cambia mi matriz, cambia mi gráfico, cambia mi valor, queda todo mapeado. Mira, fíjate, cambiaron las politas del mapa,
Voy a computadoras, ahí está, y te va dejando los gráficos asociados. Voy a TV video, cambió a TV video en la gráfica, cambió tu gráfico, cambió el ingreso anual, cambió la plantilla, cambió todo. Entonces, de alguna u otra forma, todo esto queda segmentado o, digamos, adaptado a una configuración global. Oye, profe, pero ¿qué más podía hacer? Hoy día simplemente arrastré y miré. Pero fíjate, y yo te hablo de evolución para que tú te des cuenta. En el Excel teníamos la brochita que copiaba el formato. Hoy día te digo, tu brocha evoluciona y es un rodillo. Ahí está. Y te va a decir formato, clic. Y te va a decir general, estilo, cuadrículas, valores. Oye, quiero mostrar los valores. Ok. Y yo de alguna manera voy a ir pudiendo evaluar. Quiero mostrar el total, quiero mostrar el color de fondo. Ah, a lo mejor quiero un color de fondo, ok, lo quiero negro, pero quiero que las letras sean quizás amarillas. Y de alguna forma yo pudiese ir jugando con los valores y las configuraciones que yo pudiese tener de alguna manera disponibles, cada uno en su estilo y según su configuración. Oye, profe, pero ¿qué más podría hacer? Claro, si yo quisiera pinchar en otro lado y quisiera quizá escoger quizá alguna variable, fíjate, tengo más opciones, exportar los datos. Y fíjate, exportar datos me significaría que yo esto me lo pudiese llevar a un archivo CSV. O sea, si yo tengo una gráfica diagramada y unida, podría enviar esto a un archivo plano y tomarlo quizás con otro programa y abrirlo y rescatar el Excel desde mi configuración. Entonces todo esto es reporteable. Oye, esto lo quiero expandir quizás y exponerlo de otra manera. Claro, si yo pincho acá arriba voy a decir modo enfoque y ese modo enfoque le voy a hacer un clic y automáticamente me va a hacer la representación en un cuadro completo, en donde yo quiero saber cuánto vendí en teléfonos móviles, cuánto en electrodomésticos, cuánto en juegos y juguetes, computadoras, cámaras, videocámaras, video, audio, películas, una cantidad importante de variables que yo pudiese configurar y mostrar. Oye, pero saliste del informe. Claro, esto lo puede evidenciar y llevarlo a ese lugar. El mapa, claro, a lo mejor tú quieres otro tipo de mapa, ¿de dónde lo saco? Podría, aquí tengo mi gráfica, al estar seleccionado automáticamente cambian los valores y podría ir a buscar un formato y quizá a lo mejor quisiera cambiar el tamaño de las burbujas, quizás es 5 y las puedo dejar quizás en 20 y tus burbujas van a quedar más grandes. Ah, a lo mejor quisiera mostrar las etiquetas y las quiero activar. Ah, y ahí me trajo España, Estados Unidos, me trajo todos los países. Oye, quiero mostrar los colores de los datos. Ah, mira, femeninos son rosados, masculinos son azules. Quizá a lo mejor lo quiero cambiar y los quiero dejar algo más lila y a los hombres un poco más amarillo. Ahí está. Y de alguna forma va mutando según lo que tú quisieras configurar. Todas estas herramientas las vamos a ver, insisto, yo las planteo hoy día a modo de estructura para que ustedes sientan, para los que no conocen tanto, de qué forma yo pudiese adaptar toda esta configuración. Tengo temas, el tema es el formato del mapa. Tengo carretera, a lo mejor yo quisiera aéreo, clic, y te cambió el mapa aéreo a lo que tú pudieras quizás visualizar. Ahí está. Esta gráfica de alguna manera son líneas de tendencia, fíjate, y ahí está activo el gráfico, gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Tengo eje, control, etiqueta, forma, áreas de trazado, títulos, bordes, sombra, encabezado, toda herramienta en formato que yo pudiese considerar. Y tengo lo que de alguna manera son los campos que estoy agrupando y configurando bajo una determinada condición. Oye, ¿lo podría aplicar para varios informes? Claro, lo podría aplicar esa segmentación para varios informes, pero de alguna manera va a ser la forma en la cual ustedes busquen resolver a esa interrogante. Esto es tu reporte. Estas flechitas son indicadores, son KPI, que de alguna manera son formatos condicionales. No tiene mayor dificultad. Mira, voy a pinchar esto que está acá y automáticamente él toma la tabla y todo nuestro negocio está acá. O sea, el primero es arrastrar y saber qué es lo que yo quiero mostrar, pero después mi negocio viene al tema del formato. Y si de alguna forma nosotros conocíamos el formato condicional que pintaba la celda o aplicaba los iconos, aquí también lo tengo. Clic, formato condicional, perdón, formato de campo, formato condicional, y ahí me va a mostrar quizás las variables que yo pueda tener para poder ajustar un formato o alguna variable o alguna condición
que efectivamente la estoy modelando bajo esa idea o bajo ese concepto. Cada cosa que yo marque automáticamente aplica a todas las configuraciones que yo pueda tener disponibles. Ese mapa, lo más probable es que en la próxima clase ya todos los tengamos o lo podamos implementar desde a poco, no hay problema. Y me voy a la hoja de datos para ir mostrando la idea con data ahora. Ahí está. Oye, pero quedó marcado solo uno. Sí, aquí quizás dentro de lo dedicado quizás podría ser lo más complicado cómo saco esa segmentación y ahí siempre me obliga a pinchar en algún lugar vacío. En cualquier lugar vacío que yo pinche dentro de la herramienta, clic, automáticamente suelta y te muestra toda la representación nuevamente como configuración. Tabla del reporte. Oye, ¿qué más podría hacer? No, me gustaría que me mandara esta foto por PDF. Sí, yo podría decir archivo, podría decir exportar y te va a decir exportar a PDF. Y te va a generar un PDF y tú podrías enviar el informe estadístico tanto. Y te lo va a generar y ahí está tu reporte en PDF. No tengo nada instalado, nada extra. Claro, salvo el Adobe para poder cargar los datos. Pero ahí está mi reporte sin ninguna dificultad. Oye, pero está como foto. Claro, o sea, no puedo tener tanta maravilla a no ser que lo quiera publicar y de alguna manera compartir en mi Drive para poder utilizar esa forma de trabajo y poder resolver. Me voy a mi segunda hoja, hoja de datos. Y aquí donde yo te digo, oye, tengo todas esas variables disponibles para poder resolver. Y aquí es donde yo manipulo. Como yo te comentaba, dentro de las herramientas de inicio, insisto, sin estrés, yo hoy día te estoy presentando para que tú entiendas hacia dónde nos vamos a enfrentar. Inicio, y te decía que en inicio, de alguna forma, yo tengo la variable para poder transformar los datos. Según la versión que yo tenga, podría ser editar los datos, o podría decir especificar los datos, o podría ser transformar, que de alguna manera me podrían ayudar a manipular reportes de información si es que así lo necesitara. Por ejemplo, si yo pincho una de estas columnas, oye, pero ¿qué podría yo quizás mirar o qué podría obtener como estadística? Sí, si yo te preguntara, podría obtener quizás estadísticas en un inicio básicas que yo podría manipular, pero que de alguna forma podrían ser atractivas siempre en el modo de edición. Ahí está, y me voy a transformar datos. En ese transformar datos es donde yo puedo utilizar esta configuración, en donde hace un poco de juego a lo que tiene Excel, que te dice que el tipo de datos es ABC, o sea, si yo pincho ahí, ese ABC me va a decir que el tipo de datos es texto. Y de alguna manera, que quizá a lo mejor es bastante descriptivo, pero si me vengo al encabezado de la fecha, evidentemente él me va a cambiar y me va a decir que el formato que yo le hice reconocer es una fecha según esa definición. Y así con cada uno de los complementos que yo puedo tener. El 1, 2, 3 técnicamente numérico y así con cada una de las variables que yo pudiese ir considerando, ¿ya? Oye, ¿qué más podría hacer? Claro, dentro de estas vistas yo quizás podría encontrar siempre en la opción de transformación, yo podría quizás calidad de las columnas. Y automáticamente él, al hacer un clic en ese lugar, él me va a mostrar estadísticas. Si tengo yo valores vacíos o valores con error, ¿qué significaría un valor vacío que tu planilla tenga nulos? ¿Qué significaría un valor con error? Que técnicamente tu planilla tiene letras y tú definiste que iban a soportar solo números. Entonces, de alguna forma, van a ser condiciones que van a ser consideradas dentro del proceso de configuración. Oye, ¿qué más podría mostrar? Distribución de las columnas, por ejemplo. Ahí está. Y él me va a entregar una gráfica de cuántos valores son distintos, cuántos valores son únicos, o si son todos únicos, todos distintos, todas variables que de alguna manera son estadísticas, que de alguna forma yo podría tener ahí en consideración. Simplemente son todas variables que de alguna u otra forma están disponibles bajo esa forma de trabajo que están asociadas a la vista como tal en cuanto a esa definición, ¿ya? Herramientas que de alguna manera te van a pedir visualizar de otra forma los datos o como esto pretende es en una vista de
análisis. Perfil de la columna, quizás sería más de lo mismo, no tiene mucho cambio en cuanto a la configuración, pero esas tres son bastante interesantes para poder de alguna manera poder resolver. Dentro de herramientas, podría ir a buscar herramientas de diagnóstico, podría quizás agregar alguna columna o alguna definición o alguna columna condicional que lo vamos a revisar. Podría transformar, sí, quizás yo te podría decir, ¿sabes qué? La columna que es mejor vendido, necesito yo reconfigurarla, ahí está. Y necesito que sea mejor vendido, sea top ventas. Oye, pero tengo un montón de registros que considerar. Claro, o sea, si yo vengo y hago un clic derecho para que te des cuenta que no es tan lejano al Excel, yo de alguna manera pudiese encontrar herramientas que son súper comunes. Duplicar la columna, transformar, reemplazar valores, dividir, agrupar, rellenar. Oye, ok, quiero yo de alguna manera reemplazar los valores. Ahí está. Y de alguna manera me va a entregar a mí lo que quiero buscar. Igual que un control y reemplazar del Excel, aquí lo va a entregar con la configuración de mejor vendido. Es lo que estoy buscando y lo quiero cambiar por top ventas. Ahí está. Y voy a aceptar. Lo nuevo o lo llamativo es que al lado derecho él me va aplicando los pasos o las configuraciones que yo pueda de alguna forma ir generando. Me va generando un histórico de todos los procesos que yo tengo ahí definidos. Voy a aceptar. Y él me reemplazó ahora top ventas por lo que decía mejor vendido. Ahí está. Oye, te equivocaste de columna. Y así de amigable, insisto, o de simple podría ser una vez que ya vayamos manejando esto. Quito esa configuración, elimino y automáticamente él vuelve a su estado normal, mejor vendido. Entonces, de alguna forma, él me va a configurar cada punto o cada condición según lo que yo vaya realizando. Entonces, él es capaz de ir activando o desactivando variables según lo que yo pueda ir necesitando de manera uniforme al momento de resolver la información. Voy a cerrar y aplicar o solamente cerrar para no guardar los cambios. Y técnicamente nuestra primera columna o nuestra primera capa de datos, de alguna forma, es solamente esa variable que aparece ahí, descartar los cambios, descartar, que técnicamente lo que hace es tener una hoja de información. Mostremos otro caso. Quiero abrir un nuevo reporte, archivo, y voy a buscar otro informe para poder resolver. Clic. Y esto me va a cargar otra ventana de Power BI para que ustedes puedan ver un reporte quizás con una mayor cantidad de tablas o ilustraciones para poder resolver. Todas estas planillas se las voy a entregar para poder vincular, para poder manipular sin ninguna complicación. Ya no este era el mismo, a ver. Claro. Déjame abrir otro que tenga guardado por ahí. Vamos a buscar este muestra, a ver. Vamos a mirar la hoja de cálculo. Ya. ¿Viste? Y aquí ya tú tienes de alguna manera elementos vinculados, en donde fuiste generando de alguna manera relaciones o modelos entre diferentes tablas de datos. Ahí está. Si yo paso por encimita de esta variable, fíjate, automáticamente la relación la hace automática.
Esta venta 1DC es una hoja de Excel, esta venta 2DC es otra hoja de Excel, esa venta 3DC es otra hoja de Excel y esa lista de productos es otra hoja de Excel. Entonces, de alguna forma, yo podría tener quizás ventas por mes o artículos por mes y poder agruparlos bajo un componente. Ahí está, código producto con código producto con código producto y de alguna manera ese vínculo que de alguna otra forma me permitiría a mí ir a buscar información de la hoja 1, de la hoja 2, de la hoja total y de la hoja lista de productos. Y automáticamente él me va a desplegar todos los campos y todas las variables que puedo tener ahí en definición. Eso lo hace automático y lo que hace como tal al interior de las hojas de cálculo es técnicamente agrupar toda la hoja, consolidarla para yo en una representación tener toda esta información disponible para poder modelar, configurar y de cierta forma poder tratar de entregar el detalle o el análisis más fino de información. Entonces, de un grupo de hojas, Profesor, ¿sí? una consulta. Lo que pasa es que yo vi un poco de Power Pivot, no lo aprendí bien, pero la primera tabla o lo que primero mostró ¿Sí? son conexiones que yo vi anteriormente en un curso de Power Pivot. ¿Qué diferencia o qué pasa? ¿Por qué me conviene mejor utilizar quizás Power BI y no hacerlo directamente a través de Excel? Es que va a depender de lo que tú quieras generar. Pues estéticamente la funcionalidad es la misma. La ¿Con la diferencia es, cantidad de información también? aparte de la cantidad de información, esto apunta a un reporte de tipo cloud o de tipo nube. Este tema de BI apunta a un reporte en línea actualizado automáticamente, que efectivamente el Excel, si está cerrado, no lo podría visualizar. Aquí yo puedo tener cerrado el Power BI, pero tengo mi reporte publicado y si me cargaron 100 datos nuevos y lo tengo automatizado, no necesito reabrir el programa para que lo actualice, sino que lo actualice en línea. Entonces, digamos que el Power Pivot en el Excel, tú cerraste el Excel y se acabó. Aquí yo cierro Power BI y si mi reporte está en línea, sigue trabajando y está disponible, si quisiéramos 24/7, sin la necesidad de tener que abrir nuevamente el Excel y manipular la información. Entonces va en un concepto de disponibilidad y de uso, porque si yo quisiera ver tu reporte o tu manejo de Power Pivot o Power Query o los Power Maps, que también te ayuda a hacer mapas, necesito el archivo. Aquí en este caso yo te comparto el archivo y tú no tienes acceso a la información, tú solamente me compartes la capa que está reflejada con los datos. Entonces, hace la diferencia en temas de seguridad, hace diferencia en temas de acceso, hace la diferencia en temas de actualización de información sin la necesidad de que tú interfieras en el programa, sino que lo hace de manera automática al estar de alguna forma programado para ese tipo de acciones. Y ahí la diferencia. Profe, Y una para eso pregunta. ¿Sí? igual hay que tener una licencia para eso, para que se pueda compartir. Para esto del Power BI de escritorio, no. Y para compartir esto de manera pública, sí, necesito una licencia que vale entre 7 y 10 dólares según la cantidad que tú compres. Ahora, con 10 dólares mensuales, yo podría tener un usuario y ese usuario podría publicar los reportes y yo compartir el link. Y mientras tú tengas el Power BI, podrías visualizar ese reporte en línea. O sea, no lo podrías compartir tú porque no vas a tener los privilegios de licencia, pero sí lo podrías compartir con un usuario genérico para poder que este sea visualizado. Así trabaja esto. ¿Alguien más me quería preguntar? Yo, profe ¿Sí, Carolina. Carolina? Sí. Lo que sucede es que, ya, lo primero que dices es que uno tiene que ir a un archivo y abrirlo, ¿cierto? Sí, Mi, mi pregunta es, estos archivos que tú estás abriendo, ajá, los nombras como hojas de Excel, sí. ¿son hojas de Excel o es otro tipo de archivo? ¿Qué archivo es el que tú estás abriendo? Se lo demuestro de inmediato.
datos query. Ya. Un Excel. O sea, es un Excel. Ventas, clientes, cobranzas. Ya no me quería adelantar tanto, Ya. pero para que no te quede duda, mira, te lo voy a demostrar. Y voy a partir desde cero. Voy a cerrar y yo en mi disco C, estos archivos yo a ustedes se los voy a enviar clase a clase para los que vamos a ir editando. Estoy en mi disco C y tengo mi carpeta que se llama Datos Power BI. Voy a abrir un proyecto desde cero, voy a ir a archivo, voy a ir a nuevo y lo voy a llamar proyecto Yunus para que ustedes lo puedan reconocer. Ahí está, estoy desde cero. El Excel también trae estas propiedades que te va a decir obtener datos y como decía el compañero, él se conectaba a una base de datos, yo me conecto a un Excel, ahí está. Y el Excel tiene 100 columnas, tiene 5 hojas de cálculo. Tengo mi carpeta datos Power BI, ahí está, 1, 2. Tengo datos query, ahí está, y lo voy a abrir. Automáticamente él se conecta al Excel o a lo que tú te quieras entregar como elementos de cálculo y te va a mostrar, quiero traer la tabla clientes, ahí está, quiero traer la tabla cobranza, ahí está, quiero traer la tabla ventas, ahí está. Y voy a decir que quiero cargar la información, ahí está. Y él va a procesar, va a traer las conexiones, implementa todo solo, tú solamente le das el OK. Tabla clientes, tabla cobranza, tabla ventas. Trajo las 3 tablas, cliente, cobranza, ventas. Me voy a mi lado izquierdo, voy a pinchar mi hojita de modelo y ahí están mis tablas ya vinculadas. Hace el trabajo solo de mis 3 hojas de cálculo vinculadas. Si ustedes manejan el buscar B, yo te diría que esto es un buscar B avanzado, porque de alguna manera ese cliente que está ahí se conecta con el cliente de la otra tabla y automáticamente él hace el mapeo y la relación de los elementos que yo tengo ahí disponibles. ¿Se Gracias, profe. entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, te quería saber como la parte básica, de dónde salía, qué tipo de archivo era. Era un Tranqui, Excel. lo que tú quieras, un Excel, un SQL, un archivo CSV, un archivo de texto, todo lo que tenga datos que yo pueda vincular, él lo reconoce como posibilidad de origen de información. Y esto mismo tiene el modelado, ahí está, en donde me va a mostrar toda la información de clientes, de cobranzas, de tabla de ventas, ahí está. Por ejemplo, me voy a mi hoja de datos, ahí está. Y yo voy a traer un mapa. Y con esto ya no les voy a dar más datos hoy día para que podamos debatir si le hace sentido o no. Y voy a traer un mapa, ahí está. En donde yo voy a traer, por ejemplo, de clientes, ubicación. Voy a ver de inmediato el chat. Ahí está. Voy a mirar de inmediato el chat. Ahí está. Él me trae ubicaciones. Pero me la trajo a leyenda. Fíjate, lo voy a llevar a ubicación. Y ahí está Santiago. Sin hacer nada. Traje el elemento, traje la ubicación. Y quiero traer, por ejemplo, la cobranza. Y quiero traer, por ejemplo, la tabla de ventas. ¿Cuánto fue lo facturado? Clic, me lo voy a llevar a la variable o a los valores, como tú quieras. Ahí está. Y él automáticamente te trajo los montos. Quiero saber cuánto vendí en Las Condes. Ahí está. Eso vendí en Las Condes. ¿Cuánto vendí en Puente Alto? Ahí está. ¿Cuánto vendí en Puente Alto? ¿Cuánto vendí en Cerrillos? Ahí está. ¿Cuánto vendí en Providencia? ¿Cuánto vendí en Ñuñoa? Santiago, Pudahuel, Maipú. Y hace todo el proceso automáticamente. Si lo quiero ver en modo enfoque, ahí está. Él me lo muestra más extenso, quizás con mayores variables. A lo mejor quiero aumentar el tamaño, quiero cambiar el color. Todas variables que de alguna forma nos van a servir esa configuración. Esa parte de vinculación y corregir datos es lo que no entendí en el curso que hice. Ok. Pero eso es, chiquillo, esa es la mecánica del curso y así lo vamos a trabajar. ¿Ya? Insisto, hoy día el punto inicial era que usted
entendiese hacia dónde se va a enfocar. Insisto, las preguntas que quieran, ahora yo siempre dejo esta primera media hora para que ustedes me den su feedback, qué es lo que esperan, qué es lo que buscan, si le hace sentido o no, y que esto de alguna manera lo podamos entender. Tenemos aún 7 clases más para poder resolver, generalmente en la última hay una especie de actividad evaluada, pero la idea es ver en profundidad la mayor cantidad de elementos a medida que nosotros podamos ir avanzando. Pues ya por lo menos hoy día quedamos todos con la idea de que tenemos el programa instalado. Ya en la próxima clase, de alguna manera, yo les voy a entregar este primer Excel y vamos a resolver algo más detallado en cuanto a las posibles configuraciones que podamos tener disponibles en nuestro proyecto. ¿Vale? Eso, dudas, preguntas. Daniel, ¿Sí, Cristian? una consultita rápida. ¿Sí? La verdad no sé muy bien si tiene esta funcionalidad Power BI, pero sé que en Excel uno puede como rescatar datos como de tablas que están en alguna página de internet, así como, no sé, ¿Obtener datos? Sí, 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 sí. como tabla de COVID, ¿cuánto es la cantidad de gente con COVID en el día? Y lo puedo como actualizar. Sí, correcto. ¿Eso uno lo puede hacer con Power BI También, sí, o...? mira, si yo me voy a obtener datos externos, aquí yo debiese tener, obtener datos y desde web, aquí está. Y yo te podría compartir eso desde un Drive y tú vas a poder leer desde un Drive los datos del COVID. Si tienes la URL, le das la URL y él automáticamente va a buscar la información. Ya, excelente. Pruébalo si quieres, si no me preguntas en la próxima clase, pero haga el intento. Pero no es más que eso, ahí está. No está, es que no está compartiendo. Ah, ¿no estoy compartiendo? Sí. Perdón, no está pasando nada. Entonces, espérame un segundito. Perdón. Obtener datos, ahí está. Web, ahí está. Y él te va a pedir la URL de los datos. Ahí está. Excelente. Súper, ya voy a probarlo ahí un ratito. Pruébalo y me cuenta, sí, no hay problema. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bárbara, Bernardita, Carla, Cristian ya preguntó, Cristian Vázquez, Diana, Fanny, Elia. Profe, ¿Sí, Raúl? profe, sí, una consulta. Porque uno va vinculando planillas Excel, si, a lo mejor es una pregunta súper básica, pero cuando uno va vinculando, a veces uno tiene un Excel, digamos, un archivo donde tiene varias hojas, digamos. Es decir, tengo una hoja, una cosa, tengo otra hoja. Ahí hay que vincular por hoja o uno vincula el archivo completo, por ejemplo. No, tú traes el archivo completo y el Power BI se encarga de modelar la relación. Si, por ejemplo, Ok, él no la reconoce de manera automática, tú la puedes generar de manera manual sin ningún problema, po. ya, ok. Yo Pero uno real, puede llevar ese archivo completo, completo, no y es escoger hoja, las digamos, columnas sino que que es tú completo. quieras, todo, todas las, si tú tenés 10 hojas de cálculo, trae Ok, las 10 hojas, y si alguna hoja no te sirve, la eliminas para no tener más información cargada, pero tú puedes traer la cantidad de hojas que tú tengas disponible y enlazarla. Imagínate que esto va a ser un buscar B, pero un buscar B avanzado, en donde yo puedo tener un código en un lado, pero puedo tener 10 repetidos en otro, y automáticamente te va a hacer el cruce completo, no va a ir de uno en uno, es como un cruce masivo de información. ok. Ok, no me Eso. va a mostrar el uno a uno, sino que me va a llevar todo a Uno uno a solo. todos, exactamente. Te va a hacer el vínculo completo, te va a Exacto, mostrar la ok, grilla completa. Y te la va a consolidar, te la va a totalizar. Todo lo que tú quieras te va a hacer, te va a ok, traer datos de todos lados. Eso es lo que tiene como ventaja este tipo de herramientas. ok. Súper, Gracias. Raúl, muchas gracias. ¿Alguien más que quede con alguna duda? Sí, no, claro, y sí, como dice ahí Bernardita, las dudas van a aparecer en el camino. Evidentemente que va a ser así. Como te digo, hoy día mi idea era conocerlo, ver hacia dónde vamos a representar y cuál es la mecánica del grupo. O sea, la idea es empezar viendo estos ejercicios en donde generalmente vamos a ir manipulando cosas muy manuales, pero que vamos a ir viendo su estructura, sus conexiones y de alguna manera vamos a ir avanzando en esto para llegar a las funciones quizá un poco más profundas que se pudiesen manipular en esta capa de datos. ¿Podría manipularlo en el Excel? Sí, debatible. ¿Podría configurar de alguna otra manera los datos? Eh, Insisto, todas variables que son adaptables a lo que nosotros queramos conjugar. ¿Puedo crear una nueva tabla? Claro que sí, y te va a decir, permite escribir una expresión DAX para crear una tabla. Y ese es como el lenguaje de programación que tiene este Power BI a método de funcionalidad.
Profe, una Sí, pregunta. ¿qué tal? ¿Alguna lectura complementaria que recomiende? Mira, yo Por si acaso quisiéramos indagar más. Sí, mira, la verdad que yo me compré un curso online, si quieres ahí después te comparto el curso, lo puedes hacer en línea, no hay problema. Te doy la clave y el correo y más que una lectura, yo te diría, mira los videos, te va a quedar mucho más claro que en ocasiones estar leyendo. Vas mirando, vas practicando y creo que va a ser mucho más útil que leer. Te entregan los archivos base y tú vas programando y vas ejecutando a Claro, medida que el profe va explicando. Deben ser como quizás 36 horas de video, pero a medida que va avanzando está como todo muy particionado y para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad, eso lo puedo compartir como apunte externo y lo puedan revisar sin problema. Ahí te doy mi correo, mi gracias. clave y lo pueden chequear. Así que lo dejamos y te Genial. lo comparto para la próxima clase, ¿vale? Vale. Súper. ¿Alguien más, chiquillos, con alguna duda? Profe, yo tengo una duda, pero Sí. siento que es demasiado complicada y muy puntual. No, Así que dale, quizás cuéntame, Cristian, a ver. que yo estoy haciendo un análisis, yo ¿Ya? tengo una base de datos y quizás le comparto un poco para que también nos Ya, demos cuenta. perfecto, para entender la idea, ¿ok? Voy a dejar de compartir yo. Dale, porfa. Voy a ver si... no tengo los datos acá. Abajito donde está el micrófono dice Share Screen, aparece un botoncito hacia arriba, después te dice pantalla arriba con un cuadro azul donde dice mostrar nosotros en la foto y luego le das compartir. Uy, ahora estoy viendo aquí los datos que tengo y tengo, no los tengo actualizados. Yo creo que la próxima clase se lo voy a, Ah, para que sea mostrar. más fácil, Ok, pero tengo los... ya, súper tranqui, ahí lo revisamos, no hay problema. Pero sí, yo no lo tengo acá. Ya, ok, no hay problema, súper. Stephanie, Solange, Natalie, Macarena, alguien más, Catherine, José, Helen, Elia, Diana, Bernardita, alguien más, perfecto. Profe, ¿Sí? Solange, dale. no sé si hablaron del tema de las evaluaciones, cómo se va a evaluar el curso, cómo Sí, aprobar. al final hay una actividad que es como una especie de prueba que yo se la entrego en la clase 7 y usted me la devuelve en la clase 8, que es como hacer un reporte con todas las herramientas que vamos a visualizar. Pero es como un consolidado de todo lo que vamos a ver, o sea, no va a ser nada extraño ni nada diferente, sino que son de las herramientas que nosotros de alguna manera vamos a manipular en estas 16 horas del curso. Ya, profe. Súper, gracias Solange. Súper, si no hay más dudas, Raúl, Daniel, dale, sí, una consulta. sí. ¿No hay problema en que empecemos a subir archivos ahí al programa como para jugar un rato, así, No, cosas dale así? ¿No hay nomás, problema? no, prueba nomás, no hay ningún conflicto, son todos modelos diferentes, así que prueba nomás tranquilo para ir jugando con eso Ok, de las configuraciones. Por último, si te queda alguna duda o algo no funciona, lo revisamos en la próxima clase. ok, Súper, impecable. Eso, chiquillos, por hoy no les doy más ok. lata. Espero no se hayan aburrido en esta primera clase, así que súper bien y los espero en la próxima sesión si Dios quiere. Que tengan Muchas una gracias. buena tarde, Eso. cuídense mucho, listo. Gracias, profe. Muy buena la Chao. clase. Gracias, Ándale, profe. que estén muy Nos bien. vemos. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Profe. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe. Igual a ustedes, Gracias. que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.